¿Qué pasa, jefes? Todo está verde. La última vez que filmamos creo que aún no estaba así. Estamos en el 1 de mayo y Festivo. exactamente. Y vamos a hacerles un tour por Nuestro pueblo, Castela, exacto. Castellluxich. Pues esta es nuestra casita donde vivimos. Es una casa familiar, o sea, dividida en diferentes pisos. Mira, muéstrala. Nosotros vivimos ahí, en donde están esas dos ventanas de ahí. Y el balcón, tenemos el balcón de la entrada al otro lado de la casa. Es una casa que puede tener ¿cuántas viviendas? ¿Cinco, seis? 5 o 6, Cinco o sí. seis viviendas. Aquí están los coches aparcados de la gente que vive en la casa. Y es de, Nuestro Miki. de familia de Andrea. Sí, De la familia de unos primos. son mis primos y interesante que mi padre vivía aquí 9 años cuando tenía 15. Mira, enseña aquí el cuarto que tenemos. Sí. Nosotros tenemos un espacio pequeñito detrás que también lo podemos utilizar como huerto y estamos en ello. Aquí se ve mejor. Tenemos un edificio nuevo en la salida de nuestra calle, donde hay un aparcamiento y demás. Y lo curioso es que esto de aquí, Estos de que aquí. parecen garajes, Sí. no es común esto en Croacia. De hecho, la primera vez que lo veo, o en Croacia, aquí en Castela, vive gente, no son garajes, Sí. o sea, vive gente ahí. O sea, hemos visto que un día yo vi, pensaba que es un garaje, pero estaba abierto las persianas y era la noche y veía un living con cocina. Y pensé, hostia, entonces viven abajo en las habitaciones. Como, bueno, eso creo que se pone popular ahora, especialmente en Australia. Mira la calle donde vivimos nosotros y casas que están de verdad todas cuidadas. Y vamos a carretera y hacia mar. Aquí estamos, playita. Ahora estamos en paseo marítimo de Castelluxic. Por cierto, ese es el pueblo donde vivimos. Son Castela, pero se llama este Castelluxic. Y aquí tenemos las bicis que se llaman City Bike, que les puedes alquilar y hacer unas rutitas por aquí. Bastante chulo y nuevo. Creo que hace 2 años lo pusieron. ¿A qué Citibike se parecen? Al antiguo bici, o sea, no, al ¿No? AMB bici. AM Bici. Sí, sí, de las comarcas de Barcelona. Ajá. Aquí los coches que aparcan, como veis, es zona azul. Hay un letrero ahí, ahora veréis. Este letrero es de zona azul, es de pago. Tienes que enviar un SMS a ese número y te cobra una horita, unos céntimos, y luego te va recordando que se te acaba la hora. También hay máquina de Hay pago. una buen invento Ah, aquí. sí, esto es lo mejor, Chicos, una de las eso cosas tiene que mejores. explicar, esto no hay en Esto España. tiene que existir en España. ¿Qué piensen qué es esto? Ahora imaginan que puede ser. ¿Qué puede ser? Estamos en la playa, está cubierto, es altura de los humanos. Pues me voy. Pues como veis, esto es para... Mira, vamos a verlo. Aquí te metes, aquí, como está Andrea ahora, y es para cambiarte cuando estás en el mar y poder ponerte la ropa seca o poner de bañador cuando llegas. Aquí la mayoría de playas, como veis, son de piedrecitas. Estas son un poquito más grandes de lo habitual, o sea, no suelen ser así de grandes, son mucho más finas. Pero bueno, aquí en esta zona en concreto donde estamos ahora, en la primera playa que nos encontramos, son más gorditas. Y si ya no tenemos batería en nuestro teléfono o cámara, podemos sentarse en este banco y cargar aquí. Bravo.
Aquí estamos, el primer lugar histórico, Castel Vituri. Construido en el siglo XV para proteger nuestro estado de turcos otomanos. Aquí también se encuentra el Museo de Castella dentro, que, por cierto, puedo ir un día a consumir. Hoy hay una comida, parece, ¿no? Aquí. Yo creo que es para una boda, 1 de mayo o algo. Y mira estos dos ahí. Ah, vamos. Es algo muy importante. Aunque una boda así con Coca-Cola y vasos de plástico, no creo. Esos son, bueno, no son reales, esos son los actores. Pero Dobela y Smilenko son una pareja que tienen una historia muy parecida a Romeo y Julieta de Verona. Los dos chicos que se enamoraron en el pasado, pero sus familias no querían que se casasen y pelearon para poder estar juntos. Y aquí es una leyenda muy, 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 muy popular. De hecho, tiene aquí para quitar esto y poner, si te fijas, para poner tu cara para la foto. Esta no se puede pegar. Ah, se Sí, sí. clava. Ah, detrás. Mira, el carruaje. Eran de época, que también llevan Coca-Colas en el pasado. Y aquí es una pancheta. Ah, panceta ahí, buenísimo. Aquí todo es parte del museo. Aquí. Y esto, el castillo da directamente al mar. Es muy, muy chula la vista. Venga, me voy. Increíble. Y mirad, mientras Andrea está aquí disfrutando de las vistas, esa montañita que se ve allí y todo lo que está allí detrás es Split, la ciudad. Y en la montañita se llama Marian, que es donde personalmente yo suelo trabajar con el club, las clases de ciclismo. Y eso de ahí, enfrente, justo, no están conectados, están separados. Lo que pasa es que el muro que hay aquí ahora no lo deja ver. Lo de enfrente es Chobo. Chobo es una isla que está conectada allí con la parte del continente, con un puente. No te da la sensación de que es una isla, pero sí, es una isla. Y sobre todo la zona de allí posterior es muy salvaje y muy chula. Ya os enseñaremos un día algún vídeo de toda esa zona que es muy, muy bonita. Aquí está la iglesia del pueblo, donde Sí. Andrea y yo nos vamos a casar Exacto. el año que viene, 2026. Toda mi vida aquí, casi cada domingo, a la misa. Mira, qué bonito. Enfrente de la iglesia, parquecito. Mira, también lógicamente al mar, ¿no? Sí, y olvidaste explicar qué se hace aquí en el verano, en esta zona de aquí, y que ponen por aquí, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Donde están los coches aparcados ahí, en agosto es, ¿no? Sí. Es la fiesta del pueblo y literalmente no os podéis imaginar la cantidad de gente que hay, que por aquí ya no se puede ni caminar. Y ahí colocan unos puestos donde hacen pescado fresco totalmente, atún sobre todo, y risotto negro, black risotto, y la verdad es que es espectacular. Con bebida además, con música, es todo muy, 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 muy chulo. ¿Escuchan algo? Que está... El aeropuerto lo tenemos a 5 minutos en coche, ¿no? Sí, creo que son unos 6 kilómetros más o menos. Y Sí. ya empieza la temporada, chicos. Hay muchos restaurantes en todo el pueblo y en los varios pueblos, en todas las castelas, pero este está muy chulo. Aquí celebramos el bautizo de la sobrina de Lana y la verdad que la comida estaba muy, 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 muy rica. Mira qué chula la terraza, Sí. directamente al mar. Y este mar te puedes bañar, ¿eh? O sea, de hecho vais a ver ahora aquí cómo hay unas escaleras para poder entrar al mar, por ejemplo. Y ahora vais a ver un poquito más adelante. Aquí en Castella, que estamos, no expliqué, estamos en la Castella Baja. Hay Castella Baja y Castella Alta, o sea, la Castella de arriba o Castella de abajo. Y aquí debajo puedes encontrar las casas antiguas que siempre se construyen así, que son típicas casas de Dalmacia, que son de piedra.
Y una de esas es ahora renovada y se ve muy, muy chula y se alquila ahora para los turistas. Pero eso mucha gente le gusta construir así y me gusta que se preserva la cultura tradicional. Como decía, aquí está la barandilla, por ejemplo, que ayuda en este caso, ya que esto es un paseo hecho por el humano, ¿no? De cemento. Y el acceso a la playa hay rocas, algunas pueden patinar un poquito y por lo tanto tenemos la barandilla con unas escaleras, mira, muestras escaleras, que te lleva directamente al mar y tú ya te puedes echar por ahí. Luego si quieres salir, pues salir por allí. O allí también hay otra salida que de hecho hay una ducha, donde están aquellas personas. Y este corazón gigante que veis, que pone Castela, lo podéis encontrar por cada una de las castelas que hay, que como ya sabéis, o hemos mencionado anteriormente, son 7. Y este es uno de ellos, y es muy típico que la gente se haga fotos aquí para tener recuerdo que estuvo en Castela. Supongo que el corazón es por la historia de los enamorados de Vituri. Pues esta es una capilla de Iván, de San Iván, que es San Juan, ¿no? San Juan, que se celebra en el junio, en un mes, y es del siglo XVI. Y hay gente que se quiere también casar en esta chiquita capilla. Y mira qué chiquito. Y para subir y sonar campanas. No, no se puede entrar ahora. Y vivía una familia Rossani también en el siglo XVI. Castel Rossani se llamaban y tenían su escudo, ¿no? Como familia. Mirad, en este paseo, como veis, mira, enseña aquí esta pinturita, ¿vale? Aunque está ya medio borrado, esto es un pequeño carril bici que hay por un tramo, porque aquí hay mucha cultura, como es bastante llano, hay mucha cultura de moverse por el pueblo en bici. También hay mucha cultura del coche, pero sobre todo por la zona del Paseo del Mar, ahora porque es muy pronto, hemos venido pronto por la mañana para que no esté lleno de gente, pero suele estar lleno de familias, niños en bici, siempre, siempre. Y este es uno de los hoteles, o el hotel más nuevo que tiene el pueblo, que aún tiene muchos acuerdos, por ejemplo, con las aerolíneas y demás, y se suele llenar bastante, las vistas son directas al mar. Tiene una terracita muy chula, que a nosotros nos suele gustar bastante ir allí. Ahora les voy a explicar una cosilla que aquí, como Zumbin sabe, todo ahora funciona mejor, tenemos más turistas y la gente quiere que sea mejorado, que tenemos un paseo, etcétera, que sea todo accesible, pero aquí por la burra y todo, por los tiempos como mal, se ha caído una parte del paseo. Ahí. Y no lo están reparando. Y esto es esto de aquí que tenemos aquí, es una casita bastante grande, y toda la instalación que hay por detrás es un orfanato de niños huérfanos. A ver si Zumbin sabe qué es esto. Vamos, o sea, pone, pero ¿por qué está todo pintado siempre? Bueno, de hecho está aquí, Hajduk Split. Hay una cultura muy grande a través de este club, que de hecho está jugando la liga ahora. Y Torcida es el nombre de la afición o de los aficionados de Hajduk, como el Barça, los culers, ¿no? Por ejemplo. Sí.
Y esta es la playita, creo que la más chula, o la que más suele venir gente, porque además tiene más espacio, tiene un parque para niños, de Castellluxich. Sí, abren helados, ahí tienen una máquina de café y zumos y las cosas dulces. Y Por todo mira, esto que veis aquí, se distribuye la gente, a todo, Sí. todo de aquí. Sí. Utilizamos mucho las sombras naturales para poder refugiarte del sol, y todo esto se pone en boyas al final de todo ahí para limitar dónde van las personas. Y bueno, no hay muchos barcos aquí, pero Sí. por si acaso, un barquito chiquito. Y algo muy chulo también es que hay un gimnasio de playa, como veis. Tiene para hacer dominadas, de todo, y además tiene pesos. Vamos a verlo.